we can confirm, without a doubt, is our equipment is on the surface of the moon. An historic moment in lunar exploration, a U.S.-made spacecraft landing on the moon for the first time in more than 50 years. Welcome to the moon. I'm very excited about this. Right there. The last time the U.S. landed on the moon was the Apollo 17 mission in 1972. This is quite an emotional feeling to be here. That's the CEO of Intuitive Machines, talking before the launch. He's the head of the company that created this robotic explorer, named Odysseus. It's the first time a private company has landed a craft on the moon. This is a small little company trying to do something that is very bold. Odysseus is about the size of a phone booth. No crew members were on board. It landed Thursday night on the moon's south pole. None of the Apollo missions have landed in that area. The reason behind this was to explore that part of the moon and see if there's water in the form of ice before NASA sends a crewed mission there in late 2026. NASA paid the company $118 million for this mission. This will have a major impact on future exploration. We've been going to the moon for a while, and we need to continue to. The spacecraft left Earth February 14th, traveling roughly 620,000 miles to get to the moon. Other private companies have attempted to complete this mission, but none of them landed on the moon until Thursday night, making this a giant leap for further moon exploration. En este video publicado en TikTok y que no fue posible verificar de manera independiente, se observa cuando un grupo de uniformados son atacados con objetos como una mochila. Acto seguido, un hombre es inmovilizado y sacado del refugio para migrantes ubicado en la isla Randall, en Nueva York. En este incidente estamos reexaminando cuándo hay que entrar y hacer un arresto como ese. Nos aseguramos de manera proactiva de no afectar a los residentes ni a los agentes que participan en el operativo, pero no puedo dejar de enfatizar que hay 3,000 personas en un entorno en el que no pueden hacer nada durante todo el día. Puedes ser la persona más pacífica y si estás confinada en un área físicamente limitada junto a esa cantidad de gente, llega un momento en el que simplemente pierdes la paciencia. Este es el segundo incidente en menos de un mes que involucra a policías y migrantes. El otro ocurrió en las calles de Times Square a fines de enero y ha dejado al menos 11 personas arrestadas. En esta ocasión, la policía dijo que solo un hombre fue removido del refugio y que no se produjeron heridos. La política de albergar por solo 30 días a los migrantes en Nueva York los orilla a vivir en las calles como le pasó a Gerson y quien de nuevo tendrá que empezar el proceso para solicitar refugio. Pues me toca ir a aplicar otra vez, que son como 5 días, una semana puede ser, para volver a aplicar a otro refugio. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Se cumple el segundo aniversario de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. Se han intensificado los ataques en las zonas de batalla, en especial en el este del país, entre ellas Kherson, donde se registraron bombardeos, así como ataques con misiles. De acuerdo a las fuentes oficiales ucranianas, algunos civiles habrían resultado heridos y otros habrían muerto durante la noche de ayer. Esto se da mientras el presidente Volodymyr Zelensky aprovechó una vez más para reiterar su mensaje al Congreso estadounidense acerca de la importancia de que se aprueben los $60,000 millones en fondos que ha pedido la Casa Blanca para seguir apoyando a las fuerzas militares de Ucrania, diciendo que ya se están viendo las consecuencias en las trincheras donde están muriendo los soldados ucranianos. Por otra parte, durante esta jornada se dirigirá a la frontera con Polonia para reunirse con una delegación de legisladores estadounidenses con quienes hablará acerca de este tema en específico. El Reino Unido, por su parte, anunció en las últimas horas que entregará 200 tanques antimisiles para ayudar en esta lucha que continúa mientras Rusia parece estar fortaleciéndose en algunas zonas del territorio ucraniano. Durante los próximos días se espera que altos líderes de diferentes naciones lleguen hasta aquí. Se reunirán este domingo en una conferencia para hablar acerca del futuro de Ucrania. Mientras tanto, crece la tensión en la frontera entre Polonia y Ucrania, donde granjeros han estado impidiendo el paso de los camiones con granos ucranianos a su territorio. Informó Sila Mendoza de La Voz de América desde Kiev para Telearuba.